Hola, ya salimos del banco. Bueno, te decía, vamos ahora en esta segunda parte a hablar directamente sobre el caso Argentina. Si eres menor de 18 años, posiblemente no tengas ni idea de lo que te estoy hablando con respecto al Durazo y su sistema pues, de represión y violencia. Hubo muchos homicidios y violaciones de jóvenes durante su horrible periodo, ¿no? Y todo esto impulsado, como siempre, por la gente del PRIAN. Entonces, esto es como, bueno, PRI, porque todavía el PAN ni se asomaba al 100%. Ya nada más era una idea que supongo que ya empezaban a ellos a visualizar como parte de las necesidades de aparentar una disidencia en México. Crearon al PAN en los 80s para cometer el fraude del 88. Ahí anda todo en Google. Entonces quiero que me entiendas el ambiente político en el que se está desarrollando una Argentina en pleno 2024. En México tenemos todas las redes sociales, aquí no hay ninguna restricción, incluso los niños tienen redes sociales, que no nos gusta, pero pues qué importa, ¿no? En el sentido de que se vive una verdadera libertad. En Argentina no nos pueden hablar de libertad porque no la tienen. Un sistema económico que no te permite crecer no te da libertad. Un sistema económico donde la gente se estanca, donde la educación se deja tirada, donde le suben al triple o cuádruple los precios, donde los medicamentos son incosteables, donde no puedes salir a marchar o te golpean y te porrean aunque tengas 70 años, no es un país libre, es una república bananera. Puedes googlear el término. Lo importante es que distingas la realidad de la fantasía. Milei es un señor enfermo emocionalmente y lo han usado como una especie de rey Midas de la política, pero en realidad tiene muchos plagios, es muy triste, ¿eh? Más bien yo lo veo como un payaso de esos tristes a Milei. Se ríe como si fuera feliz, pero es una persona que debería de tener mucho apoyo psicológico, pero pues ya lo hicieron rey, entonces obviamente los poderes que están en torno a él, los negativos, pues ya se hicieron presente. Quiero que entiendas la importancia de gobernar y de imponer, por la violencia. Milei tuvo una campaña aquí mediática que incluso apoyó el PAN. O sea, el PAN también es corresponsable de la violencia que se vive en Argentina. Aquí muchos chavitos me hablaban de Milei y yo me reía de veras me reía de los videos de Milei. Y decía, no puedo creer que ese señor pretenda un voto serio, pero no pretendía el voto serio. Todos estos chicos que votaron por él no saben nada de su pasado, de su propio pasado. Tienes que saber que los sistemas ultrafascistas se denominan así porque reprimían, asesinaban, torturaban, destripaban, deshacían a la gente nazi, la aventaban en aviones. Y aquí va lo rudo, secuestraban a la gente. Pleno peñanietazo, así como con Calderón que desaparecían gente, pues tal cual. Pareciera que el calderonato se fue a Argentina. Entonces, hay una expresión que usan los macabeos que es muy tontita y muy enfermita, de un falcón verde. Los falcón verdes son carros que utilizaron durante estos periodos de represión policíaca en los que subían a los automovilistas, subían a los secuestrados, a los que eran como incómodos políticamente y los llevaban a centros de tortura. Así como aquí, con el Durazo en el 68 y todas estas cosas, pues ellos están en 1968. Argentina está en 1968 con redes sociales, lo cual es estúpido e incompatible. Pero como el señorito que pusieron ahí por marketing y también porque como hubo mucho abstencionismo, una minoría fue la que decidió. Por eso es peligroso el abstencionismo cuando hay un candidato como Milei. Y pues vamos a ser sinceros, la cadena de hechos que se han venido dando en Argentina solo nos pueden confirmar la realidad dura de que si no existe, miren, una cuadrilla de trabajadores, qué bonito, en fin, si no existe una responsabilidad hacia el electorado, pues vamos a ver lo que pasa en Argentina. Al PG le han exigido lo que no hizo la ultraderecha en 50 y mil millones de años, pero Milei es una mentada de madre para una sociedad que trabajó muchísimo,
Yo estimo mucho a Argentina, los quiero muchísimo, conozco gente de Argentina y sé su espíritu muy fuerte, muy solemne, y también sé que se pueden ir a picota. Entonces, los que están conscientes y están sufriendo una realidad doble, que es que no están engañados por la televisión y que saben lo que se está viniendo, pues sepan que el mundo también lo observa y que vemos sus carencias y sus necesidades y su violencia, y nos duelen, ¿no? Sí, a mí sí me duele ver en las marchas cómo reprimen la policía de Patricia Bullrich, no sé cómo se diga, pero pues se cree alemana nazi, porque eso de reprimir viejitos, aquí hasta las feminazis rayan y rompen, señora, pero no se les agrede. En cambio, ustedes, cuando fue la pandemia, Patricia Bullrich y todas estas personas, creo que más bien, más pegadito hacia la línea de Milei, eran anti-COVID, güey. Mientras aquí todos nos guardábamos, nos vacunábamos, pues allá Milei era de los que estaban de no, que no existe y la negación y esto. Bueno, ahora es presidente. Por eso es peligroso que la televisión tenga una presencia política, porque la política requiere de un análisis hasta socioeconómico y fiscal y también de relaciones internacionales. Milei está destrozando a su país por encomienda de alguien más, porque Milei no piensa. O sea, véanlo, ese tipo se emociona en Davos. O sea, lo que cualquiera que aquí se mete a la UNAM y saca una beca y se va a Europa, pues para Milei es un lograzo, ¿no? Pero vendió a su patria para hacer todo eso. Ya llega al mercado. Por favor, googlea lo de Argentina y apoyemos a Cristina Fernández de Kirchner como persona. No te digo que te metas en lo político, pero no es justo que se le haya intentado asesinar y que ahora estén eliminando las evidencias. Es como lo de Madras, lo de Colosio, que desaparecieron abortos y cosas así. Entonces, fue un intento de magnicidio, no salió porque está cañón, pero la realidad es que vivimos en un mundo donde no nos dicen cosas los medios. Entonces, por favor, googleale ahí, pues qué onda con los Falcon Verdes de Argentina. Y yo voy por lo que pedí de comer. Cuídate mucho, bye.